En esta edición de Historias Express le voy a contar el día que Platense le cortó una racha histórica al Milan en su propia cancha. En 1951 el equipo argentino Platense, conocido como el Calamar, hizo una gira por Europa donde se enfrentó a 6 equipos importantes de la zona sur del continente, que fueron la Sampdoria, la Lazio, el Lugano, el Milan, el Bologna y el Spezia. El campeonato de Primera División de Argentina de 1950 se llevó a cabo entre el 2 de abril y el 10 de diciembre de ese mismo año. El Calamar de Vicente López logró conseguir 34 puntos al igual que Chacarita Juniors y se posicionó en la posición número 9 por tener peor diferencia de gol que el anteriormente nombrado. A diferencia que el equipo argentino, los equipos europeos estaban en medio de sus ligas y todos tenían una realidad totalmente diferente. El primer rival de Platense sería la Sampdoria, que había terminado 13ª en el último torneo italiano. En el primer encuentro, el Calamar cayó derrotado contra la Sampdoria en Italia por un marcador de 2-1. El segundo partido iba a ser en la capital italiana de Roma contra la Lazio, el equipo que había salido cuarto en la pasada temporada de la Serie A. Tristemente, el equipo de Vicente López fue arrollado por la Lazio con un abultado resultado de 6-0. Para jugar el tercer partido, Platense tuvo que cruzar los Alpes suizos y enfrentarse al noveno mejor equipo de la pasada temporada de Suiza. El Lugano suizo también fue verdugo del pobre Platense, que venía con una racha muy mala en su gira por Europa. Con la cabeza baja y con las esperanzas muy bajas de cara a los últimos 3 partidos de la gira, Platense se tenía que medir contra el Milan, el último subcampeón de la Serie A y el actual puntero, que no perdía en su cancha desde el 2 de octubre de 1949. Recordemos que estamos hablando de febrero de 1951, por lo que ya había pasado más de un año de que el Milan no perdía de local. I 3 svedesi del Milan hanno oggi un fatto personale con la porta. Comincia Nordahl e sbaglia. Sfuggito a parola, dà la palla a Green, che sbaglia anche lui. Al termine delle sue piroette, Muccinelli lancia Boniperti e il portiere rossonero è costretto a tuffarsi come in piscina. Ma questo non è milanese, è Viola, sinistrato in uno scontro con Nordahl. Anche Zoppo riesce a parare il tiro di Green. Fallo di Hansen, Boniperti rifiuta l'invito dalla porta vuota, deludendo i tifosi juventini. Secondo tempo, la Juve sembra vacillare, ma Rinaldi alza troppo, gol perduto. Rovesciata di parola, Martino dimentica il suo stiramento muscolare per fare un gol degno di lui. Cercate Muccinelli, adesso sta in difesa. Anche lui aiuta Viola a tener da conto una vittoria che da 10 anni... Mientras que la historia era totalmente diferente para Platense en condición de visitante, ya que venía de perder 3 partidos seguidos en la gira. Con muy pocas esperanzas, pero con un ánimo bien argento, Platense no se dio por vencido y fue a pelear el partido contra el Milan. La valla se rompió cuando Federico Geronis logró convertir el primer gol del encuentro, dándole así la ventaja parcial a Platense. El gol fue a los 42 minutos del primer tiempo. Lo convirtió Federico Geronis con una diestra maravillosa que le rompió el arco a Giovanni Rossetti. La alegría le duró muy poco a Platense, ya que solo un minuto después el sueco Nordahl, goleador del Milan y de la Serie A, rompió el arco de Rubén Villafañe, por lo que el partido se fue en empate al segundo tiempo. Comenzado el segundo tiempo, el equipo italiano comenzó a atacar mucho más de lo que estaba atacando en la primera parte, por lo que Rubén Villafañe pudo lucirse un poco. Llegado el minuto 58 del encuentro, el sueco Nordahl convirtió su segundo gol en el partido, rompiendo el arco nuevamente a Rubén Villafañe. Pero tal como había sucedido cuando lo había empatado Nordahl en el primer tiempo, tan solo un minuto después lo empató Platense. El gol lo convirtió el cordobés Rogelio Cuello, que logró poner un partido muy complicado y en suelo visitante 2-2. Los últimos 30 minutos fueron totalmente de Platense, que después de intentarlo mucho, lo logró y consiguió el tercer gol. Tras un muy buen centro, Federico Geronis logró convertir el tercer gol y así sentenciar un partido que parecía imposible para el equipo argentino. Luego de este partido, Platense perdía 3-1 contra el Bologna y 4-0 contra el Spezia, pero lo que siempre quedará en la memoria del hincha del Calamar es aquella victoria 3-2 en el San Siro o Giuseppe Meazza. Te preguntás si esto influyó en Platense, si volvieron con la cabeza alta. La verdad que no, ya que estuvieron a 2 puntos de descender en el campeonato de 1951. Si quieres saber qué pasó con Federico Geronis y Rogelio Cuello,
Te cuento que Rogelio Cuello se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia de Talleres con 122 goles y Federico Geroni se quedó hasta 1952 en Platense y luego se marchó a Santiago Wanderers, donde luego se retiraría. Tal vez otro de los protagonistas del encuentro fue Rubén Villafañe, el arquero de Platense. Su debut futbolístico fue en 1946 en Tigre y se quedaría allí hasta 1949 cuando la adquiriría Platense. En 1951, el mismo año que se jugó el partido contra el Milan, el arquero se retiró en el club. Y capaz te acordás de lo que te dije, del récord que tenía el Milan, que desde el 2 de octubre de 1949 que no perdía de local, que había sido contra la Juventus, y te preguntarás cómo salió la vuelta de ese partido, cómo salieron en Turín. 7-1 ganó el Milan, destrozó a la Juventus, que había sido el último equipo que le ganó como local. Se hizo muy fuerte, aunque no le alcanzó para ganar ese torneo, pero el siguiente lo ganaría gracias a su goleador sueco. De la mano de esta increíble hazaña e historia de Platense, despedimos el primer video del canal, espero que nos visites en el siguiente.